nuestro tema para hoy: ¿por qué debo compartir de Cristo junto con la iglesia? Para adentrarnos en nuestro tema, quiero contarles brevemente una historia muy antigua. Esta historia no es ficción, no es un invento, es una historia real. A veces me invento las historias o las introducciones, pero porque no encuentro qué usar, pero esta en particular es real. Hace alrededor de 3000 años, 4 hombres fueron desterrados de su pueblo. La razón, porque estaban gravemente enfermos de lepra. Y fueron expulsados porque las personas tenían mucho miedo de que estos hombres terminaran enfermando a sus familias, a sus seres queridos, en fin, que una peste de lepra terminara contagiando a todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, a pesar de haber expulsado a estos 4 hombres, las familias de esta ciudad no vivían tranquilas. Su ciudad no era un lugar seguro para vivir, pues un numeroso y poderoso ejército de sirios tenía desde hace mucho tiempo sitiada esta ciudad. En otras palabras, acorralada, arrinconada. Y este bloqueo se estaba prolongando tanto que el pueblo comenzó a sufrir una terrible hambruna. Muchas personas comenzaron a morir por la escasez de alimentos. Tan terrible se tornó la situación que algunos de ellos terminaron alimentándose de carne humana. Verdaderamente un cuadro de desgracia muy lamentable, traumático y desgarrador para todos los que allí habitaban. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad estaban estos 4 leprosos, con mucho dolor en su carne e igualmente muriendo de hambre y sed. Estaba ya atardeciendo cuando uno de ellos dijo: ¿qué estamos haciendo aquí? No podemos regresar a nuestra ciudad porque allí están muriendo de hambre. No nos podemos quedar aquí porque igualmente moriremos. La única opción que tenemos es ir al campamento de los sirios para buscar alimento. Si nos descubren y nos dejan vivir, viviremos. Si nos matan, de igual forma moriremos. Así que al anochecer, estos 4 hombres se dirigieron hacia el campamento de los sirios. Siendo ya muy de noche, en el campamento de los sirios, de pronto se comenzó a escuchar un sonido estremecedor. Un sonido de muchos carros de guerra. Un estruendo como de una incontable multitud de caballos y un estrépito de un gran y poderoso ejército. Los soldados del ejército sirio, corriendo de un lado a otro y mudados de terror, dijeron: el rey de Israel se ha unido al ejército de los heteos, al ejército de los egipcios, y vienen contra nosotros. ¡Huyamos de aquí! Así, el ejército sirio huyó dejando en el campamento, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, ganado, pertenencias y por supuesto abundante alimento. Horas más tarde, estos 4 leprosos, de manera muy cautelosa y a arrastras, se acercaron a las orillas del campamento. Permanecieron algunas horas observando a escondidas aquel lugar. Todo estaba en su lugar. Todo claramente indicaba que el ejército aún estaba allí. Pero lo extraño era que ninguna sola señal de vida se manifestaba. Así que poco a poco continuaron acercándose. Parecía que aquel lugar estaba abandonado. Después de algún tiempo, se decidieron a caminar muy despacio hacia los adentros del campamento. Para su sorpresa, fueron ciertas sus sospechas. El lugar increíblemente estaba abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no se lo explicaban, pero no les importó. Solo comenzaron a entrar a una tienda y comieron y bebieron. Entraron a otra, comieron más. Entraron a otra y encontraron tesoros como oro, plata, ropas limpias, toda clase de utensilios y accesorios. Saciaron sus estómagos, saciaron su sed, se cubrieron con nuevas ropas y se adornaron con joyas y anillos y brazaletes. De no tener nada, estos 4 leprosos pasaron a tenerlo todo y mucho más de lo que necesitaban.
Ahora, si nosotros nos metemos en la historia y tenemos un panorama de las circunstancias que ellos estaban viviendo, seguramente nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que harán? ¿Habrán de compartir a los suyos la gran noticia de su gran hallazgo? ¿Habrán de pensar en los niños, mujeres, ancianos, las familias que están muriendo de hambre? ¿Habrán de compartir la gran riqueza encontrada que haría que su pueblo natal recobrara la esperanza de vida? ¿O increíblemente no dirán nada a nadie? ¿A poco serán capaces de quedarse para ellos cuatro todo lo que encontraron? La historia continúa. De pronto uno de los leprosos preguntó, ¿qué hacemos con todo esto? Y así, sin pensarlo mucho, alguno sugirió, escondámoslo y sea todo esto solo para nosotros. Los demás al instante convinieron con él y comenzaron a esconder todo cuanto hallaron, alimentos, ropas, joyas, utensilios, etcétera, etcétera. Increíblemente, mis hermanos, todo lo guardaron para ellos. Este relato que le acabo de citar es simplemente una paráfrasis del 2 de Reyes capítulo 7. En el verso 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahora le pregunto, mis hermanos, ¿qué le parece la actitud de estos 4 leprosos debido a las circunstancias en que se encontraban? Debido a las circunstancias de donde ellos habían salido. ¿Cómo evaluarías esta actitud de su corazón? Inciso A, buena. Inciso B, mala. C, regular. D, terriblemente reprobable. ¿Cómo evaluarías a estos 4 leprosos? Es más, ¿qué hubieras hecho tú si te encontraras en la misma situación? Donde mucha gente, seres amados, incluso familiares tuyos, están sufriendo la terrible agonía, la punzante desesperanza de morir poco a poco. Pero que por otra parte, tú que te encuentras en otro lugar, que lo ha encontrado todo, tienes todo lo que ellos verdaderamente necesitan, y no solo eso, se alcanza para ti. Y tu hallazgo es abundante que aún para todos alcanzaría lo suficiente y mucho más. De verdad, mis hermanos, si estuvieras en las circunstancias de estos 4 leprosos, si tú fueras uno de ellos, ¿qué hubieras hecho si tú estuvieras en su lugar? Ahora, mis hermanos, como un vocero del Señor, como un mensajero de parte del Señor, quiero decirles, esta historia les describe a la mayoría de ustedes. El dilema en que se encontraron estos leprosos es el mismo dilema en el que hoy tú te encuentras. ¿Hablarás o permanecerás callado? ¿Habrás de anunciar la gran noticia del gran hallazgo? ¿O lo retendrás para ti solo? Ustedes, quienes una vez estuvieron enfermos de la lepra de sus pecados, muriendo en sus sangres y en la pus de sus iniquidades, han venido a encontrarse con una gran ciudad, un sitio que Dios preparó para saciar su hambre y sed de sus almas, un sitio donde no hay enemigos que les puedan destruir. Dice Hebreos 12 acerca de ustedes, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Solamente allí, mis hermanos, a donde ustedes han sido atraídos, Él les ha dejado abundante pan para que coman. Pero no cualquier clase de pan, sino uno que es para vida eterna. Allí en esta ciudad ustedes han encontrado telas limpias, pero no cualquier tipo de tela, sino telas de lino fino y blanco para cubrir su desnudez y vergüenza con el vestido de la justicia de Cristo. Allí ustedes han encontrado abundantes tesoros, preciosos tesoros, pero estos, mis hermanos, son más que oro, son más que plata, son los adornos preciosos de su misericordia y de su gracia. Allí, mis hermanos, han encontrado un futuro esperanzador, promesa de vida y seguridad eterna. Y sabe una cosa, hay mucho más, mucho, pero mucho más de lo que ustedes podrían necesitar. Hay suficiente que alcanza para todos los tuyos, para toda tu familia, para tus hijos, para tus vecinos. Y si quieres dárselo al mundo, si quieres gritárselo al mundo, ¿qué crees? Basta y sobraría. Es demasiado lo que tú has encontrado, mis hermanos. Es demasiado. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y también tomaron y lo escondieron. Este precioso tesoro, mis hermanos, que Dios te ha dado, es su precioso evangelio. Y en esta mañana el Señor te pregunta, ¿dónde pusiste este tesoro que puse en tus manos? Dime, ¿dónde lo tienes escondido? Es el Señor quien te habla, mi hermano. No escuches mi voz ni me veas a mí. El Señor de la gloria. ¿Por qué lo has guardado solo para ti? ¿Acaso tienes miedo de que se acabe? ¿Por qué guardas silencio como esos 4 leprosos de Samaria? Mira, examine por un momento, mis hermanos, el tema frecuente de sus charlas. ¿De qué es lo que últimamente hablas cuando te encuentras con los hermanos? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es de Cristo y su evangelio las charlas comunes? ¿Son tus charlas comunes acerca de Cristo y su evangelio? ¿Tus pláticas frecuentes son acerca de su obra y gloria? ¿De qué es lo último que estás hablando, mis hermanos? ¿De qué es lo que últimamente estás hablando? Al encontrarte con los hermanos de la iglesia, este es un ejemplo donde se experimenta completa libertad para hablar más que nunca de un solo tema. ¿Cuál es el tema que rebosa de tus labios? Que sale desde tu corazón. ¿Qué es lo que escuchas de ti mismo hablar? ¿Qué es lo que el resto de la congregación está hablando? ¿Cuál es el tema dominante? Sinceramente, mis hermanos, ¿dirías que es Cristo el gran tema de tus conversaciones? Y si no es así, ¿por qué estás guardándolo? ¿Por qué lo mantienes en silencio? Podríamos decir, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Acaso lo quieres solo para ti? ¿No quieres que nadie más lo disfrute? Frecuentemente nos encontramos con nuestros amigos. ¿Saben ellos siquiera que eres cristiano? ¿Saben ellos siquiera que tú asistes a una iglesia? ¿Saben ellos que tienen la idea de que tú has encontrado ese gran tesoro? Ahora, mis hermanos, sinceramente no creo que sea verdaderamente esta la intención, que ustedes quieran retenerlo para ustedes mismos. Yo sé que ustedes quieren hablarlo a sus familias, quieren hablarlo a sus seres queridos.
y a todo aquel que el Señor le dé la oportunidad. Sé que tal vez no es esta la intención. Tal vez estás pensando que esta tarea del evangelismo es una tarea demasiado noble. O sea, quiero decir, demasiado elevada, sublime, como para ser tocado por alguien tan pequeño y tan insignificante e ignorante como yo. O tal vez de alguna manera te has dejado convencer y has creído que esta es una tarea para aquellos que tienen el tiempo. O quizás creas que es una responsabilidad solamente para un grupo muy reducido de la iglesia, para aquellos que saben mucho, para aquellos que saben hablar. O quizás tengas una imagen muy reducida del evangelismo y pensamos que el evangelismo se limita a ir tocando por puerta, importunando a las personas por la mañana. Compartir de Cristo, mis hermanos, forma parte crucial de nuestra vida dentro del cuerpo. Por lo que esta mañana mi intención, mis hermanos, no es definir necesariamente lo que es el evangelismo, ni explicar las razones por las que debemos evangelizar, pues doy por sentado que la mayoría de ustedes tienen una idea suficiente al respecto. Sino más bien mi deseo es recuperar un área, mis hermanos, que ha sido muy descuidada respecto al evangelismo. Y este es el evangelismo congregacional. O dicho de otra forma, esa clase de evangelismo que se lleva en grupo. Es por eso la razón de nuestro título. ¿Por qué debo de compartir de Cristo junto con la iglesia? El pastor Geoffrey King dijo: en el Nuevo Testamento no se reconocen a los cristianos que trabajan de manera individual, o a aquellos cristianos que pretenden emprender por cuenta propia. El único tipo de evangelismo que respalda el Espíritu Santo ha sido el bíblico y corporativo, aquel que es guiado por las Escrituras y llevado a cabo por una comunidad de creyentes. Ahora, mis hermanos, evangelismo grupal no significa que cuando a nosotros se nos presente una oportunidad de compartir de Cristo, la habremos de ignorar porque nos encontramos solos, porque decimos: yo necesito que estén mis hermanos para ser respaldado por el Espíritu de Dios y me esperaré a estar acompañado. No es lo que eso significa, ni es lo que estoy diciendo, mis hermanos. Se lo explicaré con un ejemplo. Supongamos que usted está invirtiendo de su tiempo, de sus recursos. Su deseo es ganar a algún familiar, algún amigo, compañero para Cristo. Así que después de invertir tanto tiempo, recursos, invitaciones a comer e interesarse por su vida, un día invita a esta persona, acepta su invitación para acompañarle a la iglesia. Usted está contento, llega el día domingo, usted está contento de que por fin su amigo, su amiga, familia le acompañara a la iglesia. Pero al llegar a la iglesia, las caras largas de indiferencia de los hermanos y hermanas, algún mal gesto, aún las mismas charlas irrelevantes en la congregación hacen que su compañero o su acompañante se lleve una muy mala o diluida impresión de la iglesia. Y lamentablemente después de esto se llevó una muy mala impresión o no quedó muy impactado de la diferencia del pueblo de Dios como para desear volver. Esto, mis hermanos, es muy frecuente entre las iglesias. Solo por mencionar alguna anécdota. Recuerdo hace mucho tiempo, más de 10 años yo creo, como familia. Algo está pasando ahí con el micrófono. Si no, apágalo. Como familia invertimos mucho tiempo con una tía. Invitaciones a comer, aguantarnos las diferencias, porque nuestro anhelo era ganarla para Cristo. Y empezó a venir con nosotros, con su familia. Y después faltaba y nosotros seguíamos trabajando con ella, queríamos ganarla. La volvíamos a invitar a la iglesia y volvía a asistir. Pasaban varias semanas y un día una persona le dijo: ¡qué milagro que regresa! Ese comentario fue suficiente para tirar a la borda todo el trabajo de meses y años quizás que habíamos estado
invirtiendo en ella. No le quedaron ganas de regresar. Recuerdo también una ocasión que en aquella ocasión yo tenía unos 20 años. Hicimos un grupo de jóvenes con la intención de alcanzar a otros y con los jóvenes tratar de animar a esta persona. En el barrio había una muchachita mucho más joven, más chica que yo, la invité a venir a la iglesia, pero ella estaba juntada con una persona mayor, obviamente ella del mundo, pero le pareció bien. Ella decía, sí, me gustaría conocer de Cristo, me gustaría ir a la iglesia, tengo esa necesidad de ir. Pues qué bien, te invito. Ve a la iglesia y sin compromiso, tú solamente escucha y aprende. Esta persona llegó y lamentablemente el mismo pastor, otro pastor, no el pastor Francisco, lamentablemente el mismo pastor fue quien se le acercó y le dijo, ¿te gustaría participar en las reuniones de los jóvenes? Y le dijo, sí. Y él le dijo, no sé por qué salió, le dijo, ¿eres casada? Bueno, estoy juntada con un hombre. No, entonces no te juntes con los jóvenes porque me los vas a echar a perder. El trabajo que había invertido otra vez se echó a perder. Mis hermanos, cuando hablamos de evangelismo grupal o congregacional significa que cuando sabemos de alguno que está haciendo la obra de evangelismo, todo el resto de la congregación hace suya esta responsabilidad. Quiere decir que nos unimos a este mismo esfuerzo por compartir el evangelio, aún de una manera indirecta, con aquellos que están haciendo la obra. Y nos involucraremos de tal forma, mis hermanos, que ayudaremos al hermano a que lleve y cumpla su propósito con esa persona. Mis hermanos, usted sabe que algo muy similar sucede cuando comienza la hora del mensaje. Aunque usted no esté predicando, usted contribuye al mensaje. ¿De qué manera? La amabilidad, la atención, la cortesía mostrada a quien nos visita, le preparan para recibir con mejor actitud la palabra. Pero hacer lo contrario, mis hermanos, pero muy seguramente que de alguna forma perturbará la atención de quien nos visita y quien escucha el mensaje. Lo mismo sucede cuando cantamos. Hay un mayor despliegue de buen testimonio para quien nos visita cuando todos cantamos juntos que cuando uno solo canta. Y lo mismo sucede con el evangelismo. Ya sea que nos involucremos indirectamente o directamente con alguno que está haciendo la obra de evangelismo. Así que, mis hermanos, le pregunto, ¿por qué es mejor compartir de Cristo junto con la iglesia? Podemos decir, porque Dios es mayormente glorificado a través del testimonio corporativo de la iglesia. Repito, porque Dios es mayormente glorificado a través del testimonio corporativo de la iglesia. Trae más gloria a Dios, mis hermanos, cuando nosotros testificamos juntos como iglesia de Cristo que cuando lo hacemos de manera individual. El Salmo 96 del 3 al 4 nos recuerda que debemos declarar su gloria a las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque Él es grande y digno de ser alabado. Hacer evangelismo en grupos, mis hermanos, hacerlo junto siempre será mucho más eficiente y provechoso. Entre más amplio es el testimonio de los cristianos, lo más que Dios es glorificado. Veamos cómo se aplica esto que estoy diciendo con un ejemplo práctico, mis hermanos, de evangelismo congregacional. Y estas ideas que mencionaré, usted las puede adoptar para aplicarlas en algún momento. Supongamos que intencionalmente, en una reunión familiar, invitas a alguno de tus hermanos de la iglesia. Todo esto, mis hermanos, forma parte de un plan evangelístico para los tuyos. Presentas a tus familiares no cristianos, a los hermanos de la iglesia que también invitaste. Y de pronto los hermanos hacen suya la conversación. Esto es parte del plan. Y comienzan a hablar de cómo conocieron a Cristo. Algo tan sencillo, tan familiar. Y lo que Él ha hecho en su vida. Un hermano, frente a los invitados, comienza a decir que él creció en un hogar cristiano y vino a la fe por medio del ejemplo de su padre.
Otra hermana comienza a testificar que ella y sus hermanos crecieron en un hogar destruido, pero en un momento la gracia de Dios obró poderosamente y cambió su vida. Otro hermano testifica que en una ocasión entró a la iglesia y el mensaje de la predicación cautivó su mente y corazón, y cómo esto cambió su concepto de lo que él entendía por la iglesia, por los hermanos. Otro testifica que se encontró con la gracia del Señor cuando él creía que ya había hecho demasiadas buenas obras para ganarse el cielo. Mis hermanos, maravillosamente, delante de estas personas comienza a desplegarse un testimonio muy amplio de la obra de Cristo. Este testimonio comunicado desde diferentes vertientes en la conciencia de estos oyentes. Estos testimonios son mucho más poderosos a la conciencia de quien escucha que si se hiciera de una manera individual o de un solo testimonio. Esta clase de testimonio, que podríamos llamar un testimonio exponencial, se da solamente cuando un grupo de creyentes intencionalmente se reúne para compartir de Cristo. Esta forma de testimonio, mis hermanos, puede extenderse a toda la iglesia, cuando todos los miembros del cuerpo se unen para evangelizar colectivamente. Dios, mis hermanos, es más glorificado de esta manera que cuando procuramos hacerlo solamente de manera individual. La respuesta, la diversidad de respuestas, la diversidad de argumentos, la diversidad de situaciones contribuyen a saciar las preguntas, las objeciones de aquel que escucha. ¿Por qué debemos compartir de Cristo junto con la iglesia? Porque además de dar un más grande testimonio de la gloria de Dios al evangelizar, existe también una demostración mayor de la unidad que gozamos en Cristo. Entonces, segunda razón, mis hermanos, porque demostramos que gozamos de la unidad de Cristo. Hay algo, mis hermanos, de lo que se carece al querer testificar de manera individual. Y esto es el testimonio poderoso de la unidad. Jesucristo enseñó que el mundo creería nuestro mensaje si existe unidad entre nosotros. Al querer solamente testificar de Cristo de manera individual, porque no estoy dispuesto a someter mi tiempo o doblegar mis condiciones a los tiempos de otros para encontrar un punto de equilibrio donde juntos podamos hacer algo, no hay forma, mis hermanos, de que nuestro testimonio sea respaldado por Dios cuando no hay unidad. Vaya conmigo, por favor, a Juan 17. Mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Guarde ese texto, guárdelo. Lo increíble, mis hermanos, de este pasaje es que en un mundo lleno de relaciones rotas es altamente extraño y altamente atractivo que un grupo de completos desconocidos puedan convivir de tal forma, con tal armonía y amor, como si fuesen una verdadera familia o mejor que una verdadera familia. Un grupo de creyentes que muestra su unidad son un testimonio poderoso de la obra del Evangelio en sus vidas. Y es una manera extraordinaria de glorificar a Dios en el mundo. Dice el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y en el verso 3, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia, mis hermanos, que vive de esta manera, unida, en armonía, es una poderosa herramienta en el brazo del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y juicio al mundo. Pregunto,
¿Por qué será que tus seres queridos, después de tantos años, tú, de cristiano, aún no te creen? ¿Por qué será que después de muchos años como creyente, algún buen amigo no ha venido al conocimiento salvador de Cristo? Quizás tu problema es que eres un cristiano individualista. Quizá tu testimonio carece del poder convencedor que viene de la unidad con la iglesia. Yo he escuchado a hermanos decir, yo voy a esa iglesia, a esta. Hay una gran diferencia en decir, yo voy a esa iglesia, yo pertenezco a esa iglesia. Yo soy de esa iglesia. De manera inconsciente transmiten la manera en cómo se perciben dentro del cuerpo. Hay una gran diferencia en decir yo asisto a la PRIF a decir yo pertenezco a esa iglesia. Entonces, mis hermanos, quizás el problema de tu evangelismo es que has querido vivir demasiado tiempo de manera individual. Has querido preservar tu autonomía del resto de la congregación. En Juan 17, Jesucristo está diciendo que la unidad de la iglesia es esencial para un efectivo evangelismo. El Salmo 133 nos dice que para que Dios cumpla su promesa de enviar bendición y vida eterna, se requiere este tipo de unidad. Así que, mis hermanos, como iglesia, a la hora de evangelizar, no solo se requiere saber qué vamos a decir, sino también se requiere que evaluemos nuestra unidad con la iglesia para que nuestro testimonio pueda ser verdaderamente poderoso, para que verdaderamente el mundo crea que Cristo fue enviado por el Padre. Como iglesia, mis hermanos, necesitamos considerar todas las formas posibles en las cuales podemos exhibir nuestra unidad en presencia de los incrédulos. Necesitamos hacerlo. ¿Para qué? Para que ellos crean. Pero si tú toda tu vida evangelizas a tus hermanos, a tu familia, de sangre estoy hablando, pero jamás han visto a un hermano en tu casa, jamás han visto una foto publicada con una persona que es totalmente extraño a ellos, no hay nada de relevante, al contrario. Si no hay una manera que respalde verdaderamente que pertenecer a Cristo es lo mejor que le puede pasar al hombre, o identificarse con el cuerpo de Cristo que es su iglesia, no hay ningún respaldo, mis hermanos, de acuerdo a las Escrituras, que corrobore tu testimonio. Debes de buscar, mis hermanos, todas las formas que te sean posibles para modelar delante de tu familia que tú perteneces a otra familia, que hay un grupo de personas con quienes tú tienes más unidad, que hay otro tipo de personas con quien tú tienes un compromiso inquebrantable. ¿Cuántas invitaciones cree que yo recibo de mi familia los días domingos por la mañana para que esté con ellos? Desde hace tiempo se convencieron. Hay un compromiso inquebrantable con su iglesia que no va a venir. Y no voy. Y eso no estoy presumiendo, simplemente estoy dando un ejemplo. Si es digno de imitar para, como dijo Pablo, entonces que lo imiten. Y eso no era solamente, pues sí, usted tiene que predicar, no. Desde los 18, 19 años comencé a perder a la familia por causa de amor a la iglesia. Y hasta el día de hoy les sirvo y quiero servir a mis hermanos. Y espero, mis hermanos, que también este sea su deseo. Entonces, mis hermanos, para la gloria de Dios, debes buscar el modelar esta unidad, de involucrarte con los hermanos para el alcance de tus familiares. Si no, te aseguro, vas a pasarte el resto de tu vida y les vas a ver morir sin Cristo. Cree lo que dice la palabra. Cree lo que dice tanto el Juan 17 y el Salmo 133. Una tercera razón por la que debemos compartir de Cristo, mis hermanos, como iglesia, es porque esto trae abundante gozo a la iglesia.
Hechos 15:3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, cantando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mis hermanos, el no evangelizar, el no compartir nuestro testimonio, de una manera indirecta está diciendo que no estamos muy comprometidos con que nuestra iglesia rebose de gozo. No estamos diciendo que de una manera oculta estamos expresando que no hay verdaderamente un deseo de nuestra parte porque la iglesia sea bendecida. Estos hermanos, cuando reconocieron que Pablo y ¿quién era el otro? Bernabé compartieron de Cristo, ellos se gozaron. Fueron Pablo y Bernabé quienes directamente evangelizaron a los gentiles. ¿Y quienes tomaron crédito en todo esto y de este logro? Los hermanos, dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pregunto, ¿por qué es que los hermanos de la iglesia se gozaron junto con Pablo y Bernabé? Mis hermanos, porque ellos habían orado por estos hombres, porque ellos habían suplido para sus necesidades. En pocas palabras, porque ellos habían formado parte importante de esta labor evangelista de Pablo y Bernabé. Como decía, aunque ellos no estuvieron presencialmente hablando con los gentiles, ellos compartieron su gozo porque de alguna manera estuvieron con ellos, involucrados con ellos en la obra que ellos estaban haciendo. Si usted sabe de un hermano que está haciendo la obra de evangelista con algún familiar, con algún compañero de trabajo, usted no debería de cerrar sus ojos ante lo que está haciendo, sino al contrario, expresar: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Hay algo que requieras? ¿Hay algo que necesites? Debemos hacer nuestra, mis hermanos, esta obra. Como decíamos, esta iglesia no estaba directamente hablando con los gentiles, pero estaba comprometida y unida en el mismo propósito con Bernabé y Pablo. Ahora quiero hacerle una pregunta, mis hermanos, una pregunta muy personal, no la tiene que responder, solo ahí en su mente. ¿Conoces el tipo de gozo del que nos está hablando este pasaje? Causaban gran gozo a los hermanos por causa de compartir de Cristo, por causa de que alguno recibió a Cristo. Esto, mis hermanos, es un tipo de gozo que se experimenta por haber formado parte importante de alguno que vino a los pies de Cristo, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Cuándo fue la vez, mis hermanos, la última vez que intencionalmente abriste tu boca para hablar más que cosas terrenales, hablar de la persona de Cristo con las personas? ¿Conoces este tipo de gozo? Quise hacer otro punto aquí, pero no encontré un respaldo bíblico más que mi experiencia. Por eso no lo agregué, pero quiero decirlo nada más. Yo recuerdo frecuentemente compartir de Cristo mientras estaba en la universidad. A mí en ese tiempo de burla me decían: ahí viene el pastor, ahí viene el pastorcito. Era una burla, no era pastor, decían, porque siempre se habla de Cristo. Recuerdo haber compartido, mis hermanos, y una persona recibió a Cristo. La clase de gozo que experimenté por esta persona fue un gozo que así lo describo. Ese gozo fue tan abundante que era un repelente al pecado. Era un repelente a los pensamientos pecaminosos. Tan abundante era mi gozo que yo decía: no tengo tiempo para tener malos pensamientos. No tengo tiempo para abrigar pensamientos de envidia, de codicia. Así literalmente, mientras yo estaba sumergido en ese gozo, sentía el pecado. Soy inmune al pecado. No me interesaba el pecado. Le decía, yo estaba buscando un texto para dar este punto. No lo encontré, dije, lo voy a quitar, solamente compartiré mi experiencia. Pero yo sé que hay algo de esto en ello. Pero verdaderamente al hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es como un repelente a todo esto que es pecaminoso, a todo aquello que nos acosa, que nos asedia. Entonces, mis hermanos, ¿conoce este tipo de gozo? ¿Alguna vez has experimentado esta clase especial de gozo? Si no lo has hecho, mis hermanos,
Yo te invito a haz la obra de evangelista entre los tuyos. Busca las oportunidades para compartir junto con la iglesia, con los tuyos, y vive ese gozo abundante que Dios ha preparado para nosotros. Un estudio estadístico, mis hermanos, de la agrupación Barnard refleja que menos del 5% de la población local de una iglesia alguna vez ha compartido de manera directa el evangelio de Jesucristo a otros. Mis hermanos, si esto es verdad acerca de nosotros, también, si esta estadística promedio refleja la naturalidad de nuestro evangelismo como iglesia, es verdaderamente triste. Menos del 5% dice, alguna vez han compartido de Cristo. Mis hermanos, estos son como aquellos 4 leprosos, quienes escondieron los preciosos y abundantes tesoros de su evangelio. Los encontraron, se gozaron, dijeron, mi vida está segura, la he hecho. Pero lo guardaron solo para ellos. Ahora, mis hermanos, las razones por las cuales no evangelizas pueden ser muchas. Quizás tengas miedo, quizás te sientas inseguro, quizás no te sientas muy capacitado. Una solución posible, mis hermanos, es que formes un grupo con algunos de tus hermanos o algunas de tus hermanas en la iglesia. Y que juntas en un café se reúnan y se propongan buscar cuantas formas les sean posibles de compartir de Cristo. Para compartir de Cristo. Pueden ser cosas simples como un café de damas, donde inviten a una amiga, a una pariente. O pueden ser los varones y pueden organizarse y hacer una carne asada, invitan a algún compañero y todos intencionalmente estamos en una misma mente. Y modelar delante de ellos nuestra unidad, nuestro amor, lo que hemos encontrado en Cristo. Como grupo, mis hermanos, ustedes pueden buscar formas, ideas de compartir a Cristo juntos como hermanos. De verdad que hacerlo así tiene el respaldo de Dios. Y obviamente, no es para que al reunirse hablemos de fútbol, de box. Es para que intencionalmente estemos preparados, expectantes, con toda oración, para que en el momento que el Espíritu de Dios nos lo indique, irrumpamos con el mensaje del evangelio a quienes están allí dentro. Debemos de ser intencionales, mis hermanos. No buscar simplemente momentos, coincidencias. Así que, mis hermanos, al participar de un grupo evangelístico, el esfuerzo compartido será mucho más eficiente para lograr nuestro propósito y el gozo será mayor. Y algo que debe de quedar muy claro, mis hermanos, es que el compartir de Cristo acompañado de la iglesia no es por razones de optimización, sino mucho más allá de esto. La razón es porque Dios ha escogido a la iglesia local como el primer y principal conducto para comunicar el mensaje del evangelio. Y quiero decirle que la iglesia es iglesia cuando está reunida. Yo solo no soy la iglesia. Yo solo no soy la esposa de Cristo. Yo no me he casado con Cristo. Es la iglesia unida de la que habla la Escritura. No existe el cristianismo individualista en la Biblia. Entonces, mis hermanos, de esto se trata. Dios ha escogido a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribió instrucciones a su joven colaborador Timoteo, él le dijo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia, nosotros como columna y baluarte de la verdad, mis hermanos, debemos reconocer que es nuestra responsabilidad propagar su verdad. Es responsabilidad de la iglesia reunida compartir su mensaje. Pero la verdad, mis hermanos, no se propagará por el mundo si nosotros como iglesia no nos comprometemos los unos para con los otros. La obra de evangelismo fracasará si primeramente nosotros no hay unidad entre nosotros. En conclusión, mis hermanos,
Es importante que como iglesia consideremos que nuestro evangelismo se ha llevado a cabo por medio del testimonio corporativo de hermanos, o dicho de otra manera, por medio del evangelismo grupal. Dios es más glorificado cuando la iglesia entiende su tarea y se organiza para asumir su responsabilidad en el mundo. Al hacer esto, exhibimos de manera muy clara la unidad que gozamos en Cristo. Y es solo sobre una iglesia unida donde Dios prometió derramar su bendición y enviar vida eterna para que crean en el Hijo. Hacer caso omiso a esto o enfocarnos en cosas de menos valor nos privará de experimentar el verdadero gozo que viene sobre aquellos a quienes el Señor les otorgó el privilegio de ser utilizados para atraer a alguno a Cristo. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos.